Muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar Creatividad para Liberar. Hoy abordaremos la urgencia de la creatividad horizontal, de ser un mindset individual a una capacidad organizacional y de responsabilidad del departamento de marketing a una actividad colaborativa y transversal. En esta oportunidad nos acompaña Sergio Terry, quien es CEO de Houdini, emprendedor y creativo con 16 años de experiencia, especializado en comunicación y branding, experto en diseño estratégico, transformación e innovación digital. Sergio ha diseñado estrategias de comunicación digital y creatividad para algunas de las marcas más valiosas del Perú, como Bacus, Alicorp, BCP, Falabella, Casinelli, Belcorp, entre otros. Y ha obtenido además importantes reconocimientos, entre los que destacan un León de Cannes, 12 premios EFI y 6 Ojos de Iberoamérica. Durante el webinar pueden dejar sus preguntas en la opción de Q&A. Vamos a tener un espacio para responderlas al terminar la ponencia y luego pasaremos a una encuesta para recopilar su feedback y podamos nosotros seguir mejorando. Sin más preámbulos, los dejo con Sergio. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Hola, Geraldi, ¿me escuchas, verdad? Sí, te escucho, te escucho. Perfecto. Bueno, nada, bienvenidos a la última sesión de este webinar que, como bien ha comentado Geraldi, tiene un título, bueno, un título que es bastante desafiante, que es ¿cómo podemos utilizar la creatividad para liberar? Hemos hablado, primero, bueno, les conté un poco mi experiencia en el primer webinar, recapitulándolo, en la que les contaba mi historia personal como emprendedor y en ese tiempo CEO de Houdini. Y ahí puntualmente fue creatividad para el progreso, creatividad para crecer. Luego, la semana pasada, hablamos sobre creatividad para invertir, que es este capital creativo que llevamos dentro para poder, para en base a esto, crear oportunidades alrededor de nosotros y cómo reconocer nuestra capacidad creativa. Y hoy día vamos a hablar, en esta última sesión vamos a hablar de algo también muy interesante y sobre todo creo que bien particular considerando la situación en la que nos encontramos, porque de alguna manera estamos, bueno, todavía algunos estamos tratando de mantenernos en casa y bueno, puede ser, es muy común sentirse de alguna manera atrapado. Como también les comentaba la semana pasada, Harry Houdini se sentía, ¿no? Era un escapista y él lo que buscaba era escapar. Imagínenselo viviendo en una época como esta en la que tiene que permanecer en casa. Hoy día vamos entonces a explorar justamente qué es liberar y cómo la creatividad puede liberarnos. Y liberarnos de diferentes aspectos, pero vamos a enfocarnos en cómo liberar nuestros propios negocios o nuestros emprendimientos. Entonces, Geraldine, puedes ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, me imagino. Bueno, perfecto. sí, sí. Listo. Entonces, nada, empezamos. En esta sesión, como les digo, vamos a hablar de liberar nuestra creatividad a través del pensamiento y la confianza. Para a través de esto influir de manera positiva en el cambio de las organizaciones a las que pertenecemos. Pues todos pertenecemos a una organización, ya sea desde la más íntima, que es nuestra familia, hasta las que son nuestros empleos, nuestros trabajos. Somos parte de una organización y liberando tanto nuestro pensamiento creativo como nuestra confianza creativa, podemos impactar positivamente en la transformación de estos espacios. Entonces, quería empezar con este proverbio chino que me parece que es muy apropiado también en este momento, que es cuando los vientos del cambio soplan, algunos construyen muros, otros molinos. En periodos, creo que de cambio, nuestra naturaleza, nuestro instinto como humanos nos va a llevar casi siempre a construir muros, fortalezas que puedan protegernos, ¿no? Cuando hay cambios, cuando hay vientos que no sabemos muy bien hacia dónde nos pueden llevar, cuando hay incertidumbre, tendemos a protegernos. Pero hay algunos que tienen la capacidad de ver en estos vientos una oportunidad para, por ejemplo, construir un molino. Entonces,
si alguna vez han estado en Holanda y en esta zona específica donde están los molinos, es una zona completamente, es una estepa, es completamente plano, entonces los vientos corren con muchísima fuerza. Entonces los habitantes de este pueblo vieron ahí la posibilidad de justamente construir molinos, ¿no? Como molinos de viento. Y entonces es la creatividad justamente la que nos permite aprovechar lo que podría ser una crisis o lo que podría ser una barrera para convertirlo en algo positivo. La creatividad es esta capacidad además que nos va a permitir aventurarnos a territorios que no conocemos, ver oportunidades, generar opciones y también soluciones a todo nivel. Como les dije, opciones para nuestra vida, tanto cotidiana como nuestra carrera, nuestro trabajo y también, ¿por qué no?, la sociedad. Al final, todo esto impacta, toda nuestra creatividad y esta capacidad va a impactar en el cambio o el potencial cambio de la sociedad. Entonces, a través de, bueno, después de esto quisiera plantear una primera verdad, y es que en los negocios la creatividad gatilla la innovación. Una pregunta la semana pasada justamente hablaba de esto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la innovación y la creatividad? Y es que muchos creen que es como el huevo de la gallina, sin embargo, no existe innovación sin creatividad. La creatividad es esa chispa que gatilla la innovación para poder transformar cosas en algo completamente nuevo o inventar algo completamente nuevo sobre las ideas igual de otros. Entonces, sin creatividad no existe innovación. Entonces, esta primera verdad nos va a llevar vamos a buscar qué respalda esta verdad. En una encuesta que hizo IBM hace unos años, 1.500 CEOs estuvieron de acuerdo que la creatividad es la principal capacidad del liderazgo frente al cambio. Es decir, antes que, como les conté la semana pasada, la creatividad era de alguna manera casi un lujo, se pasó convirtiendo a una capacidad para sobrevivir, y para un líder, sobre todo, es una capacidad importantísima de desarrollar. Porque justamente te prepara para el cambio, te prepara para la innovación, y hoy más que nunca se necesita innovación en muchas industrias. Entonces la creatividad es ese gatillador de la innovación. Entonces os voy a contar una historia. Imaginemos que estamos de repente en Oregon en una mañana de verano a inicios de los 70s y estamos sentados en la mesa de la cocina, viendo a esta pareja que son Bill y Barbara Bowerman. Y estamos sentados tomándonos un café mientras esperamos que ellos terminen de preparar el desayuno. Bill, que está al lado de su esposa, es el entrenador del equipo de corredores de la Universidad de Oregon y está además lamentándose porque el equipo no tiene zapatillas que sean apropiadas para adherirse al nuevo césped sintético o artificial sobre el cual están corriendo sus atletas. Entonces, ha estado, de hecho, experimentando durante ya algunos años en nuevas opciones para que el equipo de crecimiento, de entrenamiento sea más eficiente, pero no ha tenido mucho éxito. En ese momento, Bárbara saca los waffles de la waflera, de la tostadora, y al momento que Bill los ve, inmediatamente hace una conexión. La forma cuadriculada de esos waffles podría ser la solución perfecta para el agarre de la suela con la superficie artificial. Es decir, si antes se usaban puntas para poder cogerse del piso, ahora en este nuevo grasa artificial, en este nuevo césped artificial, ya no se puede claramente usar púas. Entonces, ahora podría utilizarse esta textura de los waffles, que es cuadriculada, en las suelas de una zapatilla. Hacia el final del día, él ha prototipado una suela que es capaz de adherirse a ese terreno, y en unos meses posteriores a esos, este invento va a lanzar a la fama a la compañía que él dirige, que se llama The Nike Waffle Trainer. Y el resto de la historia ya es conocida. Entonces, cuando hablamos de entrenar nuestro pensamiento creativo, vemos este ejemplo como una forma perfecta de cómo una gran idea es concebida en base a conexiones. Es bien interesante porque quizá no lo sabían, pero entonces cuando vemos esta zapatilla, esta suela, la suela en realidad viene de un waffle. Entonces es interesante ver esa conexión
y estamos rodeados de esas conexiones todo el tiempo. Entonces, las personas que tienen buenas ideas son buenas viendo conexiones. Esa es la realidad. Detrás de la creatividad existen muy buenos conectores de ideas. ¿Ok? Entonces, si nosotros entrenamos esta habilidad de poder ver conexiones, de poder ver que un waffle se podría convertir en la suela de una zapatilla, entonces podemos aumentar nuestra capacidad y pensamiento creativo. Entonces, este claramente podría parecer hasta medio complejo o también para algunos muy fácil. Quizá algunos ya viven haciendo conexiones de los que estamos hoy en este webinar, pero para otros quizás eso es muy complejo. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos entrenar este pensamiento en base a las conexiones, en base a poder encontrar conexiones en lo que nos rodea? Primero es entendiendo diferentes tipos de conexiones para poder encontrar espacios donde podría explorarse una conexión creativa. Una de ellas es uno de estos tipos de conexiones son las conexiones visuales, que son conexiones que tienen que ver con las cosas que están alrededor y tiene más que ver con cómo lo vemos, en qué vemos, que en realidad que en cómo lo vemos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Picasso vio en este fierro y en asiento de una bicicleta, encontró una inspiración y encontró un bull, un toro. Entonces, visualmente podemos encontrar seguramente muchos elementos alrededor que si se juntan podrían crear otro objeto. Otro tipo de conexión es la conexión verbal, que es mucho más que simplemente una metáfora o similes, porque nos pide conectar más que solo dos cosas. La conexión verbal es, por ejemplo, lo que pasa en la película Forrest Gump, que seguramente muchos de ustedes vieron, cuando a Forrest Forrest le dice a la persona que está acompañándolo sentado con él en esta banca, la vida es como una caja de chocolates, nunca sabes cuál te va a tocar. Ahí podrían verse muchas metáforas, pero bueno, encontramos que la vida es como una caja de chocolates. ¿Y cómo es una caja de chocolates? Es completamente impredecible, ¿cierto? Porque nunca sabes realmente cuál te podría tocar. Te podría tocar uno de menta, uno de naranja, uno de chocolate amargo, uno de licor. Entonces, las conexiones verbales son mucho más que simplemente comparar una cosa con otra. Mi corazón es tan rojo como mi amor. Ok, es una comparación que la aprendemos, digamos, todos en el nido. Con el tiempo, si seguimos entrenando nuestra capacidad de generar conexiones verbales, podemos también generar estas conexiones que van más allá de simplemente metáforas. Otra conexión son las conexiones globales. ¿Y cuáles son estas? Son las que se construyen a través de los años y sobre la experiencia de otros expertos. Quizá al inicio no los reconoces, pero con el tiempo más bien se vuelven gigantescas. Y por ejemplo, aquí tenemos a tres miradas, ¿verdad? ¿Qué conecta una mirada con la otra? La última, la de abajo, es la mirada de Bach. La segunda es la de Handel. Y la tercera es la de Mozart, Mozart es considerado uno de los padres de la música, ¿verdad? Pero en la época en la que vivió Mozart, claramente no era considerado de ese nivel, pero él en varias ocasiones le dijo a muchas personas que no hay en el mundo alguien que haya estudiado más la música que él, porque lo que logró Mozart es poder construir sobre las ideas de estos otros maestros previos a él. Entonces, finalmente, las conexiones globales creativas se arman del conocimiento que tenemos entre nosotros. ¿Ok? Bueno, entonces, también tenemos las conexiones científicas, que son conexiones que se construyen sobre el ensayo y el error. Y esas es el método científico, es justamente eso, es testear y aprender constantemente. Entonces, Thomas Edison, de hecho, encontró, después de más de 100 pruebas distintas
sobre, cómo prender los filamentos de luz dentro de un foco, encontró la forma de hacerlo, y cuando lo encontró y le dijeron, qué bien que encontraste una forma, él dijo, en verdad encontré 99 formas de no hacerlo. Entonces son conexiones también, y de hecho los científicos son conexiones muy, muy interesantes las que pueden hacer. Entonces vemos que una primera forma de entrenar nuestra capacidad de generar conexiones creativas es a través de estar atentos de lo que nos rodea y encontrar en objetos formas de combinación para que ellos puedan crear nuevos objetos, o en base a ellos crear nuevas ideas. Verbales, que van mucho más allá de las metáforas, que tienen que ver mucho con nuestra capacidad de comparar cosas, sí, pero además narrar alrededor de ellas, como la frase que mencionó Forrest Gump. Las conexiones globales que hablábamos cuando, por ejemplo, Mozart tuvo esta capacidad de estudiar a los maestros para poder llegar a ser el maestro que él fue, que al inicio quizá él no es reconocido, pero después de tantos años sabemos que lo fue. Y finalmente, científicas. Y estas son algunas de las 4 formas como podemos generar estas conexiones creativas. Y hay una segunda técnica que es muy interesante también porque digamos que es la que nos rodea y la que la naturaleza nos ha dado de regalo, por decirlo de una manera. Nos ha regalado esta técnica de generar conexiones, y es la bioimitación. Porque en la naturaleza que nos rodea, de hecho, están los mejores ejemplos a imitar. Por ejemplo, la actividad comunal de un panal le sirve a los consultores de negocios para entender cómo una organización puede funcionar. Como todos sabemos, la función y el rol que cada abeja cumple en un panal, o una hormiga dentro de un hormiguero, es clave para el funcionamiento de toda la organización. Y sabe muy bien cada quien tiene que hacer un rol para poder llegar a cumplir el objetivo. En base a esta forma de organizarse, algunos consultores lo utilizan para justamente crear organizaciones y entender cómo una organización debe funcionar. Otra forma que además hace unos años salvó el tren bala en Japón fue justamente este pajarito, ¿cierto? Es un bullet, no recuerdo el nombre en español puntualmente de este, si alguien lo tiene por ahí, me lo quiere recordar. El pico de este pajarito fue justamente, creo que alguien me lo dijo, a ver, vamos a ver si está por ahí. El tren bala, exacto, pero vamos a ver si alguien se recuerda el nombre del pajarito. El pico de este pajarito fue la inspiración del tren bala. Y el tren bala de Japón, el picaflor, gracias, el picaflor, muy bien, gracias. Entonces, el picaflor fue justamente la inspiración, el pico del picaflor fue la inspiración para el tren bala. Porque ¿qué pasaba? Que cuando el tren bala pasaba en los pueblos, durante las pruebas, en Japón, generaba muchísimo ruido por el impacto del aire frente a esta forma cuadriculada que tenía inicialmente. No tan cuadrada, pero digamos que tenía otra forma. Entonces el sonido que generaba estaba por encima de lo permitido. Entonces, claramente las ciudades cercanas a donde pasaba o transitaba el tren se quejaron por tanto ruido, y estuvo a punto de ser un fracaso. Sin embargo, el creador del tren bala finalmente vio en el picaflor una forma de disminuir el ruido que tenía el tren al momento de pasar. Exactamente, fuerza por el peso y velocidad del tren bala. Muchas gracias, José. Entonces, cuando vemos este ejemplo de cómo la naturaleza puede aplicar, nosotros como humanos podemos aplicar naturaleza para poder diseñar ideas, generar productos, diseñar incluso negocios o cambiar organizaciones, es justamente esa forma como la que usa la bioimitación para poder generar nuevas ideas. Entonces, continuemos. Dicen, por favor, el expositor hable un poquito más fuerte o que se acerque al micrófono. Mi volumen está a tope. Qué raro.
Estoy usando audífonos, ojalá me puedan escuchar. ¿Me escuchan ahí? Voy a hablar un poquito más alto entonces para que me puedan escuchar. Ojalá no haya más problemas. Sí, me dicen que sí se escucha bien. Perfecto. Bueno, ojalá, Rosana, que ya me estés escuchando mejor. Entendiendo entonces que en nuestra capacidad de generar conexiones podemos entrenar nuestra creatividad, podemos también utilizar ese potencial para aplicarlo en aspectos como el arte o los negocios. Es importante hacer la distinción porque el resultado del proceso puede ser completamente distinto. Hace una semana veíamos que la creatividad muchas veces está relacionada sobre todo al lado artístico, ¿cierto? Creemos que tenemos que ser Picasso o que tenemos que ser un pintor, otro pintor importante, un diseñador, etcétera, o alguien asociado al mundo de la música o del arte para poder convertirnos en creativos. Sin embargo, la creatividad también puede ser aplicada a los negocios. Por eso es importante entender la distinción, porque cuando uno aplica su creatividad al arte, se trata entonces de un pensamiento que es sumamente divergente y que tiene como principal objetivo la expresión del creador. En el arte, finalmente, lo que se plasma como resultado del proceso artístico y del proceso creativo artístico es la visión o la expresión que tiene el artista sobre algún tema específico, sobre su invención, ¿cierto? Es completamente, resolución de audio, la parte inferior izquierda. Qué raro. Catherine, ¿tampoco me escuchas? Qué raro. Bueno. Espero que me estén escuchando bien. Qué pena que si no es así. Realmente estoy hablando lo más alto que puedo. Ok, me dicen que sí se puede escuchar. Ok, entonces no digo más. Ok. Bueno, entonces, como les digo, el proceso creativo, que está orientado al arte, tiene como resultado la expresión del creador, del artista. Es mi punto de vista sobre un tema, completamente personal, sobre algún punto, alguna manifestación mía respecto u opinión respecto a algo que que me rodea o está dentro mío. ¿Ok? El siguiente, sin embargo, el proceso creativo aplicado desde los negocios es un proceso mucho más intenso, bueno, no más o menos intenso, sino es un proceso de pensamiento intenso que tiene que ver menos con nuestro punto de vista y más sobre el de nuestro cliente. ¿Ok? Entonces, esto es interesante porque, como les digo, los resultados de los procesos creativos de arte y de negocios son completamente distintos. El de arte, como les digo, es el punto de vista, mi punto de vista personal sobre algún tema, mientras que el del creativo aplicado a los negocios es el punto de vista que tienen los clientes sobre nosotros o sobre algún tipo de oportunidad de negocio. Eso es importante porque cuando diseñamos negocios tendemos a creer que esto que hemos inventado o esta idea que tengo de negocio es el camino perfecto o es la oportunidad perfecta, sin necesariamente recurrir al testeo, a entender si es que realmente esas personas van a necesitar esta idea que tenemos. Entonces, la creatividad, de hecho, aplicada a los negocios, involucra esta habilidad en identificar y generar valor atendiendo las necesidades que frecuentemente son muy vagas o son silenciadas de una audiencia específica. Por lo tanto, en los negocios, la creatividad más poderosa es la que justamente nos permite, la que facilita a un negocio entrar en la mente de sus clientes de una manera más precisa y poderosa. Entonces, eso es muy importante porque entonces estamos haciendo una división muy, muy clara del proceso creativo aplicado al arte y el proceso creativo aplicado al negocio, que significa encontrar en los demás una oportunidad sobre algo que yo puedo hacer. ¿Ok? ¿Y cuál es, para esto puntualmente, para poder lograr llegar a este punto, tenemos básicamente dos actividades claves. La primera es cuál es el principio del negocio. De hecho, la semana pasada hablábamos de un ejemplo
como que fue Casper. Casper es una marca que vende colchones online y claramente podría ser definida de esa manera, una tienda online de colchones de alta tecnología. Sin embargo, ellos entienden que el principio de su negocio no es crear colchones, sino es procurar un mejor sueño para las personas. Entonces, su negocio está alrededor del sueño, de lo que significa dormir, de lo que significa dormir bien. Entonces, nosotros, y en base a eso, veíamos la semana pasada que en base a ese principio de negocio, el principio de Casper, que es lograr que tengas una buena manera o mejorar tu calidad de sueño, no solamente crean colchones, sino que han creado una infinidad de productos alrededor, que van desde cosas muy, muy cercanas a la cama, como tarimas, colchones, almohadas, frazadas, cobertores, hasta luces, hasta iluminación, aromaterapia, etcétera, que produce un mejor sueño, que garantiza que tengas un mejor sueño. Para esta capacidad creativa, podemos empezar, por ejemplo, preguntándonos qué es lo que el cliente está esperando secretamente de nosotros, ¿no? Esa es una forma es una pregunta que nos puede ayudar a gatillar, nos puede ayudar a encontrar cuál es el principio detrás de nuestro negocio. Por ejemplo, un banco no es solo un lugar donde guardamos dinero, o pedimos prestado, o pagamos o ganamos intereses. El principio de un negocio como un banco es vivir bien alrededor del dinero, básicamente, es ser responsables con nuestro dinero. ¿Qué significa entonces para nosotros descubrir y aplicar este principio? Es entender que el mundo de los bancos y las finanzas tiene muchísima más oportunidad que simplemente el de ahorrar dinero. Porque si hablo de vivir bien alrededor del dinero, puedo crear muchísimo y muchísimo contenido y muchísimos otros productos o modelos de negocio alrededor de ese principio. Entender el principio de tu negocio te puede permitir ver la conexión que existe entre la fábrica de clips y el estacionamiento y el negocio de los estacionamientos. Existe una conexión detrás de todos estos. ¿Cómo así? El negocio de los clips es el orden temporal. Yo utilizo un clip para poner en orden por un momento una cantidad de papeles. El negocio del estacionamiento también está en el orden temporal, ordenar los autos de manera temporal. Entonces no debería sorprendernos que en algún momento un negocio de clips pueda pasar a ser un negocio de estacionamientos, si es que entiende que su principio y son expertos en el tema del orden. Los productos que ofrece normalmente una compañía son frecuentemente solo una pequeña parte de las necesidades que realmente tiene este cliente alrededor de esta área. Redefiniendo de una manera entonces creativa el área en el que un negocio genera valor puede impactar radicalmente en las actividades que hoy ofrece. Entonces, la primera actividad dentro del pensamiento creativo en los negocios es entender cuál es el principio de mi negocio, qué está detrás de este negocio. ¿Okay? Ya vimos que un banco es vivir alrededor bien del dinero, Casper es ayudar a dormir mejor, o la fábrica de clips es el orden temporal de las cosas. Bajo esta perspectiva, entonces, podríamos aplicar este principio a muchos otros mercados, a muchas otras oportunidades. Entonces, esa es la primera actividad. Y la segunda actividad importante dentro de la creatividad aplicada a los negocios es entender quiénes son los clientes del negocio. Ok, ya entendí qué hago yo, cuál es realmente mi principio de negocio. Ahora voy a entender qué es lo que la gente cree sobre mí. ¿Quiénes son los clientes del negocio? Y para entenderlo se debe aplicar seguramente una actividad con la cual estamos muy familiarizados porque es muy comentada últimamente, pero también es muy poco entendida, que es la empatía. Entre la creatividad y la empatía, de hecho, existe una absoluta simbiosis. Una existe gracias a la otra, no pueden vivir separadas, se alimentan entre ellas. La creatividad es empatía y la empatía es creatividad. Se dan energía, se alimentan. Y entonces, si yo les preguntara a ustedes en este momento qué significa ser empático, seguramente la respuesta más común va a ser ponerme en el lugar de otra persona
o entender sus necesidades, o para entender sus necesidades, ¿verdad? Digamos que esa es la respuesta más común que yo siempre recibo cuando le pregunto a alguien qué es ser empático. Pero siendo absolutamente honestos, ¿no? ¿Cuántos aquí tienen la capacidad real de ponerse en los zapatos de otro? ¿No? O sea, ya yo conecto con una persona distinta poniéndome en su lugar. ¿Qué puedo yo saber de esta persona? ¿O cómo yo puedo conectarme con esa persona? Es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil pensar que podemos realmente ponernos en los zapatos de otro. Por ejemplo, este es un ejercicio que me gusta mucho, ¿no? Es entender realmente que la capacidad de encontrar la empatía, de entender la empatía es encontrar en nuestras zonas más oscuras y menos exploradas verdades que te conectan y te pueden hacer vivir la experiencia de vida de otras personas. Voy a ver un segundo el chat porque veo varios comentarios. Perfecto. Así es. Bueno, en un momento vamos a responder las preguntas, pero yo creo que hay varias preguntas por acá. Las respondemos en un momento, chicos, ¿sí? Dame un segundito. Vamos a continuar porque entiendo que así es la dinámica que plantea UTEC, así que vamos a enfocarnos en esto. Igual dejen sus preguntas que hacia el final vamos a ir respondiéndolas. Tenemos 15 minutos para eso. Entonces, la empatía es encontrar en uno mismo algo que conecte con otra persona. Por ejemplo, un ejercicio muy interesante es este. ¿Cómo podríamos empatizar con este personaje? Es un antiguo lord inglés. Seguramente para muchos es muy difícil. Es una persona lejana, no solamente en época, sino en geografía, en cultura, en nivel socioeconómico, qué sé yo, de muchas formas es muy distinto a nosotros un lord inglés y podría sentirse muy lejano, ¿cierto? Pero yo les voy a decir algo, creo que todos podríamos conectar con ese momento, quizá muy pequeño y quizá muy sin intención, en el que por alguna razón nos hemos sentido superiores en relación a otros. Creo que a todos nos ha pasado sentirnos en algún momento por un pequeño instante superior a los demás, ¿cierto? O también muchos pueden conectar con la idea del poder que te da usar una ropa elegante. Cuando uno se pone un traje, ¿verdad? Se siente más elegante, puede sentirse hasta superior. Entonces, te puedes sentir más sofisticado. Y no digo que esto sea algo completamente intencional, no digo que sea algo que queremos hacer, ¿cierto? Pero probablemente nos ha pasado, todos tenemos lados oscuros. Justamente eso es lo interesante de la empatía, que nos cuesta explorarla porque hacerlo significa encontrarnos con aspectos oscuros o incluso incómodos sobre nosotros. Detrás de la falta de empatía, de hecho, está el temor de enfrentar nuestras emociones más problemáticas. Entonces, la empatía no significa ponerse, en mi opinión, no significa ponerse en los pies de otras personas, sino entender dentro de mí qué existe que puede conectar con esa persona. Ayer le preguntaba a un amigo, justamente hacíamos este ejercicio y le preguntaba, ¿qué podrías, ese es un chico joven, 30 años, profesional, excelente profesional y tiene un trabajo cómodo, estable, tiene un ingreso fijo, etcétera. Y le preguntaba cómo podía él conectar con una persona que vivía en un asentamiento humano en Huaycán. ¿Cómo puede conectar él con esta mujer que todos los días lo que hace es ganar 5 a 10 soles y puede sonar, son realidades muy distintas? Si yo intentara ponerme los zapatos de esta mujer sería muy, muy difícil. Pero creo que todos, y él me respondió algo muy inteligente, creo que entrando e investigando en mí, entendiendo en estas zonas oscuras, en algún momento me he sentido el último. Por ejemplo, cuando practicaba algún deporte, no era el elegido, no era el seleccionado, no era los primeros, era el último al que elegían cuando se armaba el equipo de fútbol. Y me he sentido de alguna forma rechazado, el último, detrás de la fila. Ese sentimiento que él tuvo puede conectar con el sentimiento probablemente que esta mujer tiene, de sentirse detrás de los demás, desconectada de los demás. Y sobre esa conexión yo puedo encontrar realmente qué está sintiendo esta persona. Entonces,
esto es importantísimo antes de pasar a la siguiente verdad, porque entonces vemos que nuestra capacidad de generar conexiones creativas para los negocios es primero entendiendo cuál es el principio de mi negocio y segundo, cuál es la verdad que existe detrás de las personas. ¿Cómo puedo realmente ponerme en el lugar de otra persona? Y vemos que es entendiendo que en mis zonas oscuras y en esas zonas que quizás o desconozco o me da temor hurgar, entonces puedo encontrar una conexión con alguien distinto. Entonces ahora vamos a hablar de otra gran verdad que de hecho es súper, súper importante. Y es que en los negocios la libertad oxigena la creatividad. No existe, de hecho, creatividad sin libertad. Y cuando hablamos de esto podemos abordarla desde una dimensión de confianza personal, sobre la cual yo tengo el control, o una contextual, donde no tenemos necesariamente el control de las cosas, solamente la decisión de permanecer en ese lugar o no. Esta frase de Harry Houdini a mí me encanta porque creo que explora muy bien lo que quiero decir cuando hablamos de esta verdad sobre la libertad. Y es que en nuestra mente reside la llave que nos hace libres. Él lo decía y yo lo respaldo. Realmente, la libertad que existe en nuestra mente, la libertad es un proceso mental, es un estado mental. Por ende, es en nuestra mente la capacidad, es en nuestra mente donde existe esa capacidad de poder sentirnos libres. Entonces, vamos ahora a hablar de algo importantísimo, que es la confianza creativa. Ya hemos hablado del pensamiento creativo, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la confianza, que es básicamente creer en nuestra habilidad de crear cambio en el mundo, en ese mundo que nos rodea. Es la convicción de que puedes alcanzar lo que te has dispuesto. Y esta creencia, de hecho, está en el corazón de la innovación. Y puede parecer algo sencillo, sin embargo, la semana pasada también veíamos que el 75% de personas de los países más desarrollados del mundo no confían en su creatividad, no se creen creativos, ¿cierto? Es un número gigantesco, solo el 15% de personas realmente se considera creativa en el mundo. Es gigantesco ese número. ¿A qué se debe, no? ¿Por qué escapamos de oportunidades de demostrar nuestra creatividad cuando estamos rodeados de ellas? Yo diría que la primera es algo que puede parecer chistoso, pero en realidad es perder nuestra dignidad. Porque cuando exponemos o presentamos una idea, tenemos mucho temor al rechazo, tenemos mucho temor a proyectar una imagen tonta, estúpida o débil sobre nosotros. Entonces, para esta primera razón por la que no confiamos creativamente en nosotros mismos, yo los invito a que reconozcan desde ya que muchos de nosotros somos tontos o tontas, así que no tenemos mucho que perder. Es decir, en una sala la mayor cantidad de personas probablemente tampoco diría algo completamente acertado. Si pensamos desde ese punto de vista, no tenemos nada que perder frente a compartir nuestras ideas. El segundo punto por el que yo considero que escapamos de oportunidades de demostrar nuestra creatividad es porque a veces tenemos temor a que nos crean farsantes. Si es que decimos algo, podemos probablemente podemos ser rechazados cruelmente, ¿verdad? Porque podríamos estar demostrando nuestra ignorancia o incapacidad respecto a algún tema. Y entonces vamos a ser rechazados de una manera muy brusca. Mi recomendación ahí es reconocer que la mayoría de las personas que nos rodean son en realidad iguales que nosotros y que a pesar de que se crean que son más importantes o mejores que nosotros, es muy poca la posibilidad de que nos encontremos con un absoluto genio delante de nosotros. Entonces, realmente, estas dos verdades son muy importantes al momento de confiar creativamente en lo que tenemos que decir. Y esa es la primera dimensión cuando hablamos de abordar nuestra confianza creativa.
La segunda dimensión para hablar de la confianza creativa tiene que ver con el espacio que nos rodea, la organización en la que estamos, el contexto en el que nos encontramos. Y bueno, el tiempo no nos va a dar para poder explorar más ese espacio. Seguramente en las preguntas quizá podemos charlar un poco más sobre esto, sobre el construir espacios creativos, porque nos tomaría definitivamente otra sesión de webinar para explicar solamente cómo construir espacios creativos dentro de nuestras organizaciones, pero todo parte realmente inicialmente de entender cómo nosotros cómo podemos confiar primero en nuestras ideas. Entonces, sin embargo, yo sí les quiero dejar con una sola señal que les puede decir si es que una organización tiene esa capacidad de generar confianza creativa por dentro. A mí me gusta pensar que un líder que contrata a alguien completamente distinto a sí mismo o a sí misma, apuesta por una cultura de confianza creativa. ¿Por qué? Porque solo en una organización diversa y libre, donde las personas pueden expresarse tal y como son, la creatividad tiene capacidad de florecer. Porque no existe creatividad en la homogeneidad, no existe creatividad en un grupo humano en el que todos son iguales, piensan igual, se visten igual, opinan igual, tienen la misma procedencia, ¿cierto? Porque todas las experiencias van a ser las mismas. Entonces, el espacio justamente para la construcción el principio de la construcción de un espacio, de una escultura creativa, es justamente el generar un espacio diverso donde las ideas puedan ser aceptadas y donde yo, como líder, tenga la capacidad de contratar a alguien muy distinto a mí. ¿Ok? Y no hablo distinto porque se viste distinto solamente. Puede ser que su forma de expresarse está a través de la vestimenta. Pero también hablo de, por ejemplo, alguien muy extrovertido contratando un introvertido. Porque entre extrovertidos nos vamos a entender, pero quizá un introvertido, a veces a mí me ha pasado, contrato a muchas personas y me ha pasado y yo me considero una persona extrovertida. Me ha pasado tener una entrevista con alguien introvertido y al inicio dudar porque esa persona, digo, quizá no conecta con nosotros, acá somos muy extrovertidos. Y después cuando finalmente tomé la decisión de contratar a esta persona, brilló porque dio un punto de vista distinto y además un introvertido tiene esa capacidad de decir lo preciso en el momento indicado. Entonces, cuando yo contrato a alguien distinto, estoy apostando por una cultura creativa diferente dentro de la agencia, en mi caso. Entonces, por eso es la importancia de crear culturas diversas, ¿cierto? Donde las personas realmente se sientan en la libertad de expresarse desde la forma como quieren vestirse, desde la forma como expresan su género, de la forma como expresan su voz, como expresan su propia confianza y sus ideas. Mientras más diversa es una organización, entonces es mucho más creativa. Y entonces, para terminar, quisiera repasar algunos de los principales conocimientos que quiero que se lleven de esta última sesión. Primero, nuestra necesidad de entrenar nuestro pensamiento creativo todo el tiempo, haciendo conexiones con lo que nos rodea. Y cómo, por ejemplo, yo lo hago aprovechando una caminata, ¿no? De hecho, en el ejemplo que les mostré de Picasso que encontró, que juntó este pedazo de metal con un asiento de bicicleta, era mientras estaba él caminando en un basural. Entonces, entender esas conexiones que pueden existir al momento visuales o verbales o globales o científicas, entonces puedo yo también encontrar o nutrir mi pensamiento creativo en algo tan simple como una caminata, tomando fotografías y luego generando conexiones, preguntándome por qué esto es así, por qué esta forma es así, abstrayéndome, ¿ok? Para entender desde afuera qué significa este objeto. Segundo, aplicar nuestra creatividad al arte de los negocios es muy importante entendiendo la diferencia del resultado, ¿cierto? El resultado que tenemos para la creatividad aplicada al arte es la expresión del artista. En el caso de la creatividad aplicada a los negocios, es el punto de vista de otras personas sobre algo que yo puedo hacer. Entonces, esto nos lleva a dos grandes actividades, de las cuales hemos hablado bastante. Primero, identificar el principio de nuestro negocio para ver más allá de lo evidente, entender
qué oportunidades existe dentro de nuestro mercado que no estamos encontrando. Cuando hablamos de que la fábrica de clips no es doblar metales, sino es mantener el orden, tenemos un espacio increíble para poder aplicar ese principio en miles de industrias más. No miles, pero seguramente muchas más. Y segunda actividad clave es empatizar. Y empatizar, como les dije, no es ponerme necesariamente en los pies de los otros, porque finalmente eso es un ejercicio bien complicado. Es encontrar en nuestras zonas menos exploradas conexiones con alguien que parece lejano a simple vista y que puede generar esta conexión. ¿Ok? Que eso es realmente el poder de la empatía. Quinto, confiar que el 99% de personas en realidad no tiene idea. Por ende, no tenemos nada que perder al compartir nuestras ideas. Confiar en nuestra creatividad es importantísimo porque, ¿qué pasa? Solamente para darles un ejemplo rápido, cuando yo confío en la creatividad de todo el equipo que trabaja conmigo, así tengan una idea que puede parecer tonta, probablemente sobre esta idea voy a poder construir más ideas. ¿Ok? Entonces, puede ser una idea muy minúscula, pero la suma de ideas puede crear algo muy, muy grande. Finalmente, eso es la creatividad. Yo le llamo la creatividad furiosa. La creatividad furiosa es la suma de observaciones tontas. Es la observación de pequeñas observaciones, es la suma de varias observaciones pequeñas alrededor, que genera de varias conexiones. Esa es la creatividad, para mí es la creatividad furiosa. Y finalmente, una organización diversa es la primera señal de la libertad creativa. Cuando hablamos entonces de confianza creativa, lo podemos ver desde mi punto de vista, desde mi confianza de la confianza en mis ideas, y segundo, de la confianza que me da en el espacio donde estoy para poder expresarme. Y como les dije, en una organización que no es diversa, sino homogénea, no existe creatividad. Entonces, es importante generar culturas diversas para potenciar la creatividad en esos equipos. Y bueno, con eso voy a dar paso ahora a las preguntas. Creo que hay varias por aquí que responder. Espero que la exposición haya quedado clara y que me hayan podido escuchar, porque sé que hubieron quizá algunos problemitas con el audio. Lo lamento si fue así. Pero nada, pasemos entonces a revisar las preguntas que tenemos. Gracias, Sergio. He visto algunas preguntas acá, he ido recopilándolas. Y la primera es, preguntan cómo se puede conectar el lado científico con un negocio. Y dan como ejemplo el tema médico, ¿no? Cómo se puede conectar esto y cómo puede generar valor sin que llegue a ser aburrido. Perdón, Geraldine, no te escucho bien porque hay un sonido, creo, detrás tuyo. ¿Me podrías repetir la pregunta, perdón? Geraldine, me hablaste algo sobre lo científico. Geraldine, ¿me escuchas, perdón? Disculpa, es que creo que hay un problema acá. ¿Me escuchas ahora bien? Sí, un poquito cortado, pero sí. A ver, cuéntame, por favor. No sé si ahora me escuchas mejor. Sí, te escucho. Hola. Si quieres, voy encontrando yo si quieres, voy buscando yo aquí las preguntas porque creo que hay un problema con el audio. Y voy avanzando. Porque tengo un sonido detrás tuyo, pareciera que hubiese un martillo, no te escucho muy bien. A ver. Ok, voy a ir respondiendo a una de las preguntas. Por ejemplo, acá hay una pregunta de un Anonymous. Dice, ¿en qué momento termina la creatividad y empieza la copia? Es interesante esa pregunta porque en realidad todo es una copia. Sé que puede sonar un poco raro, pero en realidad no existe nada original en la Tierra. Lo que pasa es que se van creando ideas sobre ideas. Entonces, la creatividad, sin embargo, la diferencia entre una copia fidedigna es que yo no sume nada a lo que había. Entonces, por ejemplo, que alguien me copie el iPhone, que hay muchas copias del iPhone, y que haga exactamente lo mismo y no sume nada, es absolutamente una copia. Pero la creatividad
siempre va a sumar sobre lo que ya existió. Entonces, lo que pasa es que sí se puede sentir como una copia. Es más, el propio iPhone se podría sentir que se está copiando en sí mismo. Sin embargo, siempre va a sumar algo nuevo. Entonces, eso que sumamos dentro de nuestra creación es la diferencia entre la creatividad y la copia. Geraldi, ¿estarás por ahí? Ok, aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué creativos o artistas influyeron en ti? Estoy leyendo el Q&A con las preguntas hacia abajo. Geraldi. Bueno, ¿qué creativos o artistas influyeron en ti? Interesante. Esta pregunta. De hecho, en particular, a mí me gusta muchísimo Picasso, por eso lo uso mucho. Lo he usado en la sesión anterior, lo he usado en esta, porque creo que refleja muy bien el tránsito de su vida alrededor de su arte, ¿no? A medida de que él va cambiando, va viviendo diferentes experiencias, entonces puede expresar su arte de una manera completamente distinta. Sergio Vera dice, ¿cuáles son las KPIs que puede establecer una organización para medir su creatividad? Interesante. De hecho, nosotros, para contarte en nuestro caso, lo que usamos es entender el clima que tiene la agencia. Dentro del clima existen muchos indicadores, atributos que tenemos asociados alrededor de generar la confianza. Por ejemplo, la diversidad se expresa en la paridad, en nuestro caso. Estoy hablando puntualmente de nuestro caso. Para medir nuestra creatividad, en la paridad estamos, por ejemplo, tenemos nosotros una meta interna en la agencia de aumentar la cantidad de mujeres que intervienen en el área creativa y también la cantidad de hombres que está en el project management. Entonces, para nosotros ese es un indicador importante. Dice, los profesionales contadores administrativos son labores rutinarias, se privan y anulan su creatividad en lo absoluto. La creatividad es una capacidad que está en todo y en todos. Es algo que es completamente natural y hay que ser creativo también para ser un contador, también para ser un administrador y sobre todo cuando estamos hablando del tema financiero hay que saber cómo utilizar el dinero, ¿verdad? Entonces hay que ser creativos claramente también ahí. No anula en lo absoluto. Sin embargo, a veces se cree que la creatividad es puntualmente del área de marketing, ¿cierto? O que debería de estar solamente aplicada en el marketing y en la comunicación. Y no tiene que ser así. Como les digo, la capacidad de una organización de fomentar la creatividad interna es la que permite que otros puntos de vista se sumen al de marketing, por ejemplo, ¿no? Cuando marketing tiene que lanzar un producto, por ejemplo, también necesita la intervención de alguien de finanzas o alguien de administración para entender cómo es que se presenta la proyección financiera y los KPIs económicos que están detrás de este lanzamiento. Me imagino navegando en el Titanic con la misma desigualdad de clases sociales. Algunos tendrán las mayores facilidades para salvarse, pero la gran mayoría, sálvese quien pueda. Esto nos lleva a empezar de nuevo con la salvedad de que tenemos mucho conocimiento y tecnología, pero el hombre será el mismo. José García. José, no entendí muy bien cuál es la pregunta. Si la podrías plantearla mejor. Ok. Dice José Luis Vara, dice, esta evaluación de introvertido y extrovertido es no real. Se empoderan en cuanto al escenario y al nivel de seguridad dentro de la organización. Es cierto, pero hay personas que naturalmente son más introvertidas y extrovertidas. Y claramente dentro de la organización, si es que el espacio te da justamente esa capacidad de empoderarte para sentirte más o menos seguro, es completamente válido. Hola Sergio, ¿cómo se puede conectar el lado científico con ejemplo, el tema médico? ¿Cómo puedo generar valor sin llegar a ser aburrido con llevar los facts científicos y no llevarlo al nivel solo fácil y termine no serio? Inés, es interesante esta pregunta, pero no entiendo muy bien. ¿Cómo es cuando hablamos del lado científico, son esa capacidad que tenemos de encontrar hallazgos, encontrar conexiones dentro de lo científico para poder llevarlo a generar ideas. Dice, pero no entiendo muy bien tu pregunta. La pregunta tiene que ver con algo en específico. ¿Tienes algún ejemplo en que quieres llevar algo médico o o algún estudio o análisis o algo médico, quieres llevarlo a una idea de negocio? Si podrías profundizar eso mientras leo la siguiente, sería genial. Si me puedes contar un poquito más el caso. Fernando Solís.
Hola Sergio, ¿qué recomiendas en nuestro caso? Nosotros queremos ser más disruptivos y atrevidos en nuestra comunicación. Sin embargo, nuestro público son personas profesionales más senior. Pero no queremos comunicarlos de la misma forma que la competencia. ¿Hasta qué punto podemos ser más atrevidos sin que nuestro público deje de tomarnos en serio? Fernando, de hecho, yo creo que existe el humor es algo que conecta siempre, pero el humor no tiene que terminar siendo payasesco, ni chistoso, ni ser un circo. Dentro del humor hay muchas formas de tocar el humor, incluso de maneras más elegantes. Entonces, yo lo que te recomendaría es que plantees un tono de comunicación, el tono de comunicación que tú quieres tener y luego lo testees con personas reales. Lo que nosotros hacemos en la agencia, por ejemplo, es plantear tonos de comunicación que son voz, tono, palabras que usamos, formas como escribimos y luego las llevamos a personas de nuestro target para ver cómo conectan con este tema, pero sobre una misma idea planteamos dos caminos, uno donde tenemos el volumen un poco más alto en ciertos aspectos y otro puede ser el volumen más bajo en cierto aspecto, por ejemplo, a nivel sarcasmo. ¿Podemos ser sarcásticos en nuestros contenidos? Ok, voy a probar un contenido que sea muy sarcástico y otro contenido que tenga el sarcasmo, el volumen un poco más bajo. En base a los resultados que puedo testear, con las personas reales, entonces veo cómo va funcionando. Algo que es muy útil es, por ejemplo, detrás de estos dos prototipos o ideas, eso normalmente se conoce como un A/B testing, ponerlos literal en nuestras redes sociales y ver sobre cuál tenemos mayor reacción del público a nivel tanto cuantitativo como indicadores como likes, engagement, etcétera, y también a nivel quali entender qué es lo que la gente comenta. Creo que haciendo este ejercicio puedes llegar a algo bien interesante. Mi pregunta está orientada en responder que el hombre será más desconfiado y será más difícil ganar su confianza, pues habrá una etapa postraumática que llevará tiempo reconstruirla. Ok. No sé muy bien cómo responder. No sé muy bien cuál era la pregunta aún así, José, discúlpame. La base de la creatividad estaría en la que la organización defina su propósito. Si es un propósito fuerte de impacto, ahí se generan muchas ideas. Caso Dove, con su apuesta de la belleza natural, ¿bastaría o hay que ir profundizando en ese propósito? Nike apuesta ahora por el empoderamiento de la mujer. Sí, de hecho, cuando hablamos del principio de mi negocio, luego podríamos quedarnos hablando sobre temas de propósito de marca, o propósito de un negocio, que es algo muy, muy, muy amplio, pero en base mi propuesta o a lo que estoy buscando lograr realmente o dónde está realmente parado mi negocio, tengo que construir un punto de vista que es el propósito, es esa visión de hacia dónde quiero llegar. Con la propuesta de Dove, y la belleza real bastaría, no basta simplemente con decirlo, sino que tienes que hacerlo. Yo creo que algo que tiene Dove es que es sumamente, no se queda simplemente en el storytelling, sino que habla también a través de sus acciones. Y no habla solamente a través de acciones sociales, sino que el propio producto expresa su punto de vista sobre la belleza. Por ejemplo, a mí me encanta ver que ellos no le llaman jabón al jabón, sino le llaman beauty bar, que es la barra de belleza, ¿cierto? Entonces, esos pequeños mensajes que están asociados al propósito de la marca construyen todo el imaginario alrededor de ella. ¿Qué libro recomiendas para aumentar la creatividad? Bueno, hay un libro que se llama The Secret of a Highly Creative Thinker, que es muy, muy bueno. El Creative Confidence, que también lo estuve leyendo. Eh, ¿Qué más? Make Ideas Happen, que es otro libro muy bueno que sirve para entender cómo podemos cómo podemos hacer que las cosas pasen dentro de una organización. Y nada, yo creo que, bueno, ahorita son los que se vienen a la mente. Igual, si puedo compartirles una lista de libros en el mail que les envían, lo voy a hacer. ¿Qué más tenemos? Las profesionales, contadores, eso ya la respondimos. Buenos días. Se dan organizaciones inteligentes que crean valor. Buenos días después de la pandemia. ¿Qué? ¿Se puede considerar como una forma de ser empático? No sé, Geraldi, si estamos, creo, con el tiempo, pero no sé si tienes alguna otra. Sí, nos queda un minuto. No sé si me escucha bien porque tengo un ruido acá. Nos Sí, queda creo que. Hola, para sí, una yo pregunta. ahora sí te escucho un poquito mejor, pero sí tuve algunos temas al momento de escucharte, disculpa. No, no te preocupes, Ojalá, que tengo un déjame ruido por revisar. acá. Sí, justo, qué cólera. Esas cosas que pasan justo en el momento en que menos queremos. Eh,
se puede considerar como una forma de ser empático tener la capacidad de desprendimiento, Augusto Varas. Sí, bueno, tener la capacidad de desprendimiento, diría que te refieres a ser generoso. Sí, es una forma de ver la empatía, pero la empatía no necesariamente, yo puedo ser empático, pero no necesariamente tengo que desprenderme de algo para hacerlo, no tengo que dejar ir algo para hacerlo. Lo que tengo que hacer es profundizar en mí para poder encontrar una emoción, sentimiento, experiencia que conecte con algo contigo. Si a raíz de eso quiero compartir algo contigo, pues está bien, pero no necesariamente la capacidad de desprendimiento lo es. La creatividad se empodera, se desarrolla y se consolida. La creatividad nace en nosotros. La creatividad primero tiene que partir en nutrir nuestra capacidad de pensar y generar conexiones. Luego, en empoderar, en tener confianza creativa en nuestras ideas. Y finalmente, en base a eso, llegar a un lugar donde, esperemos, exista confianza creativa. ¿Qué ejercicios puedo hacer con mi equipo para ejercitar la creatividad? Anonymous, qué miedo. Bueno, ¿qué ejercicios? Como te dije, por ejemplo, el salir a la calle y tomar apuntes y encontrar en base a esos apuntes luego relaciones, o pensar en ideas completamente divergentes, es decir, generar el famoso brainstorming, pero que bueno, sé que muchos detestan esa palabra, pero generar muchísimas ideas y luego poder asociar ideas alrededor de un tema o de un reto es una forma muy interesante. Y de hecho les voy a dejar el link a un deck de creatividad bien interesante que yo utilizo personalmente. Aún no he podido usarlo con mi equipo porque no hemos estado juntos, como se imaginarán, pero me ayuda a liberar ideas creativas. Lo pueden conseguir en Amazon y es súper bueno. Y eso, básicamente, Geraldine, no sé si tienes, creo que ya estamos con la hora. Sí, Las preguntas y nada, agradecerte por tu tiempo, por haber estado con nosotros en estos 3 webinars, a todos los participantes también. Y ahora le vamos a pedir su apoyo llenando una pequeña encuesta para que nosotros podamos seguir mejorando. Angie, ¿me ayudas con eso, por favor? Perfecto, sí. Nada, una pregunta final simplemente que veo acá que me pareció bien interesante es la de Eduardo Lastra, que es ¿qué compañías conoces las cuales han usado el tema de la diversidad para una mejor forma creativa, una mejor cultura creativa? Por ejemplo, Airbnb es una de esas organizaciones que en particular contrata sobre todo a personas diferentes. De hecho, dentro de sus no normas, pero de sus políticas de contratación, es siempre contrata a alguien diferente. Y creo que claramente ellos, al hacer una compañía que está dentro de muchas culturas, porque es una compañía finalmente de viaje, o está asociada al mundo del viajar, claramente tiene que tener integrado mucha apertura a las diferencias culturales, religiosas, etcétera, ¿no? De pensamiento, de clima, qué sé yo. Entonces, por eso ellos utilizan mucho la diversidad como espacio para fomentar la creatividad interna en sus equipos, y a raíz de eso abren la oportunidad del espacio para crear los productos que tienen hoy, que no solamente se limitan a habitaciones compartidas, sino incluso experiencias, etcétera. Bueno, nada, en verdad, muchas gracias a todos por haberme acompañado. Me pueden buscar en LinkedIn como Sergio Terry, si quieren mantener contacto conmigo, y si quieren hacerme alguna otra pregunta, yo encantado de responderlas con más calma a través de mi LinkedIn o mi correo, que no lo puse aquí. ¿Tú me puedes dar paso un segundito para dejarlo, para poder proyectar Geraldine? Solamente para que claro. sepan todos a dónde pueden escribirme por si necesitan necesitan que les comparta algo más o que responda alguna pregunta específica, no lo sé. Aquí están mis datos. Pueden encontrarme en LinkedIn como Sergio Terry, o mi correo, que es sergio@highhoudini.com.
Nada, muchas gracias en verdad a ustedes, chicas en UTEC, y ha sido un gusto trabajar en estos webinars con ustedes. Esperamos que se puedan repetir. Mil gracias a todos. Gracias. A ti, Sergio, de todas maneras, para poder seguir con estos webinars. A todos, muchísimas gracias por estar aquí y ya nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.